La superficie del agua frente a ellos se elevó de repente en una ola silenciosa. El enorme cocodrilo emergió de las aguas turbias, con los ojos fijos en su posible presa. Con su pequeño cuerpo, la cría de león no tenía ninguna posibilidad contra el depredador que pesaba casi media tonelada. Demasiado agotada para huir, se quedó paralizada, una respuesta fisiológica natural ante una amenaza inevitable. El hombre solo pudo quedarse de pie y observar, con el corazón apretado mientras las gigantescas mandíbulas del depredador se abrían lentamente, listas para el golpe fatal. En el mundo salvaje, no hay espacio para milagros ni rescates de última hora. Pero entonces, justo segundos antes de que la tragedia ocurriera, pasó lo impensable. La superficie del río estalló violentamente en un momento de caos. El agua salpicó por todas partes. La arena voló en nubes, lo que sucedió después sacudiría toda comprensión del mundo natural, dejando incluso a los expertos más experimentados atónitos. La luz del sol se filtraba a través del dosel de las acacias en forma de sombrilla en la sabana africana, pintando manchas de luz y sombra que se movían por el pasto mientras éste se mecía con el viento. El río Esmeralda serpenteaba como una cinta de seda viva a través del pasto dorado donde dos crías de león jugaban. Su pelaje dorado capturaba la luz del sol en manchas cálidas y brillantes, contrastando con sus ojos azules claros que observaban su entorno. Luis. El macho, con los primeros signos de una melena comenzando a aparecer alrededor de su cuello, se movía con una confianza característica. Sofía, la hembra más pequeña y esbelta, era más rápida y audaz en cada movimiento, un rasgo comúnmente visto en leonas jóvenes que les ayuda a desarrollar habilidades de caza superiores más adelante. Ambos pertenecían a la manada que dominaba este territorio. Pero esa mañana, sus instintos exploratorios los habían alejado de la protección de la manada. Diego Ramírez no podía apartar la vista de la escena a través del lente de su cámara. 10 años trabajando en conservación habían grabado líneas sutiles alrededor de sus ojos, donde el sol africano había besado su piel hasta darle un tono bronce cálido. La cámara en sus manos grababa cada movimiento de las dos criaturas salvajes. Momentos preciosos que pocas personas tenían la oportunidad de presenciar en un mundo de estadísticas secas y reportes científicos. Momentos como estos, interacciones naturales entre animales salvajes, eran la verdadera razón por la que seguía comprometido con su profesión. Cada movimiento que hacían, cada salto imitando comportamientos instintivos de caza, traía una suave curva a las comisuras de su boca. El calor del mediodía se extendía gradualmente, y las dos crías buscaron el río para saciar su sed. La superficie del agua brillaba bajo la luz del sol, reflejando las sombras de las dos criaturas mientras se acercaban con cautela. Luis bebía en pequeños sorbos, levantando la cabeza ocasionalmente para observar el entorno. Un comportamiento vigilante formado por la evolución para evitar que los enemigos se acerquen mientras están en una posición vulnerable. Sofía tocó la superficie del agua con su pata, tal vez atraída por las pequeñas ondas y su propio reflejo. Una respuesta curiosa típica en felinos grandes cuando son jóvenes. Jugar con el agua rápidamente capturó la atención de ambos, difuminando la línea entre la jugosidad natural y la vigilancia. Se perseguían a lo largo de la orilla del río, sus llamadas mezclándose con el sonido del agua que fluía. A través de su lente, Diego continuó grabando estos momentos preciosos, preguntándose cuántas personas tendrían la oportunidad de presenciar comportamientos tan naturales, absortos en su actividad. Las dos crías no se dieron cuenta de que se acercaban a una sección de la orilla del río que había sido erosionada tras las recientes lluvias. El suelo aquí se había vuelto inestable, esperando solo un peso suficiente para colapsar. Luis saltó sobre un pequeño charco y Sofía lo siguió. Un comportamiento común de imitación entre crías de la misma edad. Por un momento suspendido, el tiempo pareció detenerse. El suelo bajo los pies de Sofía de repente ya no era un soporte sólido. Se derrumbó, deslizándose como arena que se escurre entre los dedos. El pequeño cuerpo de Sofía cayó al agua, donde el peligro siempre acechaba bajo la superficie tranquila. Luis se quedó inmóvil, una reacción natural ante eventos repentinos.
Luego corrió hacia la orilla del agua, emitiendo sonidos de advertencia de peligro, señales auditivas para alertar a otros de las amenazas. En el agua, Sofía luchaba, intentando nadar de vuelta a la orilla, pero la corriente era mucho más fuerte que la fuerza de una cría de león. Diego soltó su cámara, su cuerpo tensándose al reconocer el peligro real. Comenzó a moverse hacia las dos crías, sabiendo que la distancia era demasiado grande, pero incapaz de quedarse quieto. Cada latido del corazón era un recordatorio de los peligros ocultos en los ríos africanos. Entonces, su miedo se materializó, una cabeza oscura apareció en la superficie del agua, no lejos de Sofía. Un cocodrilo del Nilo, Crocodylus niloticus, el depredador ápice que ha existido durante más de 200 millones de años prácticamente sin cambios. El cocodrilo se acercó a la presa que luchaba, sus ojos sin parpadear reflejando instintos depredadores perfectos. Luis emitió sonidos de advertencia de peligro, sus llamadas resonando en el espacio. Se movía a lo largo de la orilla del río, mostrando un comportamiento territorial y de protección de la manada. Sin intención de huir, continuó emitiendo señales auditivas, una respuesta que estimulaba el sistema de defensa colectiva que la evolución había seleccionado durante millones de años. Diego sintió la adrenalina correr por su torrente sanguíneo, la respuesta de lucha o huida haciendo que su ritmo cardíaco se disparara, sus pupilas se dilataran y sus músculos se prepararan para la acción. La lógica le decía que esto era la ley natural, una parte inevitable del ciclo de la vida silvestre. Pero sus instintos protectores, algo que se había desarrollado en los humanos como un mecanismo de supervivencia colectiva, no podían aceptar quedarse de pie viendo cómo la muerte llegaba a esa pequeña criatura. Sofía seguía luchando contra la corriente, pero cada esfuerzo solo agotaba más su fuerza vital. El cocodrilo continuó acercándose, cada movimiento calculado con precisión, el agua girando en patrones alrededor de su forma masiva. La luz del sol golpeaba las escamas oscuras del cocodrilo, creando rayas de luz reflejada. Cada suave movimiento de su cola lo acercaba más a su presa. Ocasionalmente se sumergía solo para salir a la superficie más cerca, una táctica de caza refinada durante 200 millones de años de evolución. Luis emitió sonidos ásperos y de alta frecuencia, el rango de sonido que los felinos grandes suelen usar en situaciones estresantes, se movía constantemente a lo largo de la orilla del río, luego se detuvo de repente. Su pequeño cuerpo se tensó, preparándose para saltar al agua, una reacción imprudente pero no infrecuente cuando los miembros de la manada enfrentan peligro. Diego reconoció la intención de Luis y entendió que, si no lo detenía, la tragedia se duplicaría. Gritó, esperando crear un reflejo de sobresalto tanto en Luis como en el cocodrilo. Pero su sonido solo aceleró el proceso. El cocodrilo, estimulado por las vibraciones en la superficie del agua, aceleró hacia Sofía. El momento fatal se desarrolló en segundos. El cocodrilo se lanzó hacia adelante, con las mandíbulas abriéndose ampliamente, exponiendo 68 dientes diseñados para penetrar profundamente y sujetar a la presa con firmeza. Sofía, demasiado débil, quedó al alcance del depredador. El sonido del choque entre dientes afilados y carne suave resonó, acompañado por el último grito de Sofía. El agua esmeralda se tiñó de rojo, extendiéndose con la corriente. Luis emitió sonidos de grito feroz, quizás una respuesta al estrés agudo de presenciar el ataque a un miembro de la manada. Diego sintió que las lágrimas se le agolpaban, una respuesta fisiológica común ante una emoción intensa. Pero no había tiempo para sentimientos personales. Luis había perdido el control, listo para saltar al agua. En una reacción instintiva, el cocodrilo comenzó a realizar el movimiento giratorio característico, el death roll, una táctica de caza única que ayuda a desgarrar a la presa en pedazos más pequeños y fáciles de tragar. El agua salpicó mientras el cuerpo masivo giraba con una fuerza asombrosa. Segundos después, la superficie del agua volvió gradualmente a la calma, dejando solo una mancha rojiza que se desvanecía lentamente. Diego corrió hacia adelante, abandonando todos los protocolos de seguridad para trabajar con animales salvajes. Tenía que salvar a Luis.
Tenía que preservar una de las dos vidas. Mientras Luis se preparaba para saltar, Diego se lanzó hacia adelante, usando toda su fuerza para abrazar a la cría. Luis reaccionó instintivamente. Garras y dientes, las armas naturales de los felinos grandes, rasguñaron la carne de Diego, pero no lo soltó. Sostuvo con fuerza el pequeño cuerpo tembloroso, sintiendo la temperatura corporal anormalmente alta, una señal de estrés agudo en mamíferos. El cuerpo de Luis se endureció en una respuesta defensiva natural. Con el pelaje erizado, una manifestación fisiológica del miedo y la tensión mientras los músculos erectores del pelo se contraían. Continuó emitiendo sonidos de advertencia, con los ojos fijos en la superficie del agua donde Sofía había desaparecido. Diego sintió cada temblor que recorría el pequeño cuerpo, una reacción natural al cortisol y la adrenalina inundando el sistema del animal. El cocodrilo se sumergió más profundamente, llevándose el cuerpo de Sofía con él. La superficie del agua volvió a la calma, como si la tragedia nunca hubiera ocurrido. Pero para Diego y Luis, el mundo había cambiado para siempre. Luis dejó de luchar gradualmente, quizás debido al agotamiento tras una respuesta de estrés extremo o una aceptación primitiva de que ya no se podía hacer nada. El pequeño cuerpo aún temblaba en los brazos de Diego, con pequeños sonidos emergiendo regularmente, quizás una forma de comunicación estresada. Diego acarició el pelaje de Luis, sintiendo cómo su ritmo cardíaco se estabilizaba gradualmente mientras el sistema nervioso simpático comenzaba a ceder ante el parasimpático. Mientras las sombras comenzaban a envolver la sabana, Diego sabía que no era seguro quedarse allí por la noche. Con una determinación renovada, se puso de pie, aún sosteniendo a Luis en sus brazos. La cría había dejado de resistirse, pero permanecía en un estado de alta alerta, reflejado en signos fisiológicos, ojos muy abiertos, orejas erguidas, cuerpo listo para reaccionar. Diego comenzó a caminar hacia su vehículo, cada paso sintiéndose más pesado mientras pensaba en la responsabilidad que descansaba sobre sus hombros. En el vehículo, Diego colocó suavemente a Luis en una jaula de transporte preparada para emergencias. Cubrió la jaula con una tela oscura, creando una sensación de seguridad para el animal asustado. Durante el viaje de regreso al centro de conservación, Diego revisaba constantemente a Luis a través del retrovisor, preocupado por su estado mental tras el shock traumático. El Centro de Conservación de Vida Silvestre estaba a 1 hora de distancia, un complejo de edificios bajos rodeados de altas cercas donde se cuidaba a animales heridos o huérfanos antes de devolverlos a la naturaleza. Cuando Diego llegó, era casi medianoche. La veterinaria Sara Morales estaba esperándolos, habiendo sido notificada de la situación de emergencia por radio. Sara revisó rápidamente los signos vitales de Luis. Su ritmo cardíaco estaba acelerado, pero dentro de los límites normales tras un trauma psicológico. No había lesiones graves, solo algunos rasguños menores por la caída. Colocaron a Luis en un área de aislamiento tranquila, diseñada específicamente para minimizar el contacto humano, un factor importante si querían liberarlo de vuelta a la naturaleza más adelante. La habitación estaba equipada con cámaras de vigilancia que permitían a los expertos monitorear desde la distancia sin molestar al animal. Durante toda esa noche, Diego permaneció despierto, observando a Luis a través de la pantalla. La cría se movía constantemente en el espacio confinado, emitiendo ocasionalmente pequeños sonidos, señales de estrés y ansiedad. A veces se detenía, mirando al vacío como si buscara algo o a alguien. El primer día transcurrió con señales preocupantes. Luis apenas tocó su comida, a pesar de que se le proporcionaron los trozos de carne fresca más atractivos. Continuó moviéndose en círculos, un fenómeno llamado passing, un comportamiento comúnmente visto en animales en cautiverio cuando se sienten estresados e inseguros. Para el segundo día, la condición de Luis comenzó a mejorar. Comió algo de carne y descansaba ocasionalmente entre periodos de movimiento constante. Los expertos decidieron que era un buen momento para devolverlo a la naturaleza, lo suficientemente recuperado, pero no tanto como para acostumbrarse a la presencia humana. Al amanecer del tercer día,
Un vehículo todoterreno que transportaba a Diego, Sara y a Luis en su jaula de transporte se dirigió hacia la última posición registrada de la manada de leones. Se detuvieron a medio kilómetro de distancia para evitar causar demasiada perturbación. El equipo de rastreo había identificado la ubicación de la manada, aún en la antigua área, descansando bajo la sombra de los árboles tras su cacería matutina. Colocaron la jaula bajo la sombra de una gran acacia en forma de sombrilla, lo suficientemente lejos para evitar peligros al abrir la puerta. Diego abrió lentamente la puerta de la jaula, luego retrocedió cuidadosamente hacia el vehículo. Luis dudó por un momento, con los ojos escaneando el paisaje familiar. Luego, como si reconociera dónde estaba, salió de la jaula. Se detuvo, inmóvil, con la nariz temblando ligeramente mientras inhalaba los olores de la sabana. Sus ojos se fijaron en la dirección donde descansaba la manada. Aunque desde esa posición Luis no podía verlos. Tras unos minutos de quietud, Luis comenzó a moverse, no hacia el vehículo, donde persistía el olor humano, sino hacia la manada. Cada paso se volvía más confiado a medida que entraba en territorio familiar. Diego y Sara observaban a través de binoculares, con los corazones latiendo rápido por la ansiedad mezclada con esperanza. Cuando Luis estuvo lo suficientemente cerca para ver a la manada, se detuvo una vez más. Una leona adulta, quizás su madre, levantó la cabeza, oliendo el aire. Pasó un momento tenso mientras madre e hijo se reconocían. Luego, como si nada hubiera pasado, la leona madre se puso de pie, se acercó a Luis y lamió su rostro, el ritual de bienvenida de regreso a la manada. Dos crías más corrieron rápidamente, rodeando a Luis, oliéndolo con curiosidad. Tal vez percibían el olor humano y otros aromas extraños del centro de conservación. Pero aparentemente eso no importaba. Luis había sido aceptado de vuelta. Diego y Sara observaron la escena de reencuentro con alegría mezclada con tristeza. Luis estaba a salvo de vuelta con su manada, pero los recuerdos de Sofía y la tragedia junto al río permanecían profundamente grabados en sus mentes. En las semanas siguientes, el equipo de investigación continuó monitoreando a Luis desde la distancia. Se reintegró a la vida salvaje sorprendentemente bien, pero conservó algunos comportamientos diferentes. Cada vez que la manada se acercaba a fuentes de agua, Luis siempre mostraba una alta vigilancia, mirando frecuentemente a su alrededor y solo bebiendo agua en las posiciones más seguras. La experiencia traumática lo había cambiado, pero también creó un individuo más alerta, capaz de detectar el peligro antes. Diego completó su proyecto de investigación con un nuevo propósito: crear conciencia sobre el frágil equilibrio de los ecosistemas africanos, sobre la compleja relación entre depredadores y presas, y sobre el papel de la humanidad en la conservación de hábitats salvajes. Nombró su documental El Río Azul, no solo para hablar del agua azul clara que se llevó la vida de Sofía, sino del flujo interminable de vida, muerte y renacimiento en el mundo natural. Años después, cuando Diego regresó a esa área, la sabana había cambiado, pero el río aún fluía. A veces, en la luz del atardecer, pensaba que veía la silueta de un león adulto parado en una roca alta, mirando el agua con vigilancia. Se preguntaba si ese era Luis, ahora completamente adulto, aún llevando consigo la lección de supervivencia de aquel día junto al río azul. La historia del hombre. Las dos crías de león y el cocodrilo se extendió por la comunidad de conservación de vida silvestre. Las imágenes de Luis regresando a la naturaleza, cargando consigo la herida invisible de la pérdida, tocaron muchos corazones. El documental de Diego fue proyectado en conferencias internacionales de conservación, atrayendo atención y fondos para proyectos de protección de la sabana africana. Pero más allá de esos éxitos, esta historia abrió diálogos profundos sobre la relación entre los humanos y el mundo salvaje. En una era donde las fronteras entre humanos y naturaleza están cada vez más difuminadas, cuando los bosques se reducen y los animales salvajes pierden gradualmente sus hábitats. La historia de Luis y Sofía se convirtió en un símbolo de la fragilidad de la vida. Científicos y conservacionistas a menudo debaten sobre el nivel adecuado de intervención humana en el mundo natural.
Algunos creen que deberíamos dejar que la naturaleza opere por sí misma, permitiendo que las duras leyes de la naturaleza determinen el destino de cada criatura. Otros creen que los humanos, con su conciencia y tecnología moderna, tienen la responsabilidad de proteger a las especies en peligro, especialmente cuando muchas amenazas provienen de actividades humanas. La historia de Diego y Luis se encuentra en la frágil frontera entre estos dos puntos de vista. Diego intervino para salvar a Luis, pero también respetó la ley natural al no intentar salvar a Sofía del cocodrilo. Llevó a Luis al centro de conservación solo por el tiempo necesario, luego lo devolvió a su manada, donde pertenecía. Esta no fue una historia sobre humanos conquistando la naturaleza, sino sobre humanos respetando y apoyando el ciclo natural en momentos cruciales. Muchos visitantes al centro de conservación, que ahora tiene un pequeño espacio de exhibición sobre la historia de Luis y Sofía, a menudo preguntan, ¿debería Diego haber intentado salvar a Sofía también? La respuesta nunca es simple. En el mundo salvaje, los cocodrilos también necesitan cazar para sobrevivir. Una intervención excesiva podría alterar el delicado equilibrio ecológico formado durante millones de años de evolución. Pero quizás la lección más profunda de esta historia es sobre el valor de cada vida y la sorprendente resiliencia de la naturaleza. Luis, a pesar de perder a su hermana, continuó viviendo y prosperando. La manada, a pesar de perder a un miembro, mantuvo su equilibrio. El río, a pesar de presenciar la tragedia, continuó fluyendo, trayendo vida a innumerables especies a su alrededor. En un mundo cada vez más dividido por la tecnología y la urbanización, esta historia nos recuerda que todas las criaturas están conectadas en una compleja red de vida. Cada una de nuestras acciones, por pequeña que sea, puede causar efectos en cadena en otras criaturas y el entorno circundante. Diego entendió que el verdadero papel de la humanidad no es controlar ni dominar la naturaleza, sino convertirse en guardianes conscientes, personas lo suficientemente informadas para intervenir cuando sea necesario, pero lo suficientemente humildes para saber cuándo retroceder. La verdadera sabiduría radica en reconocer la frágil frontera entre ayudar y dañar, entre proteger y controlar, a medida que las temporadas de lluvias vienen y van. Mientras nuevas generaciones de leones nacen y crecen junto al río Azul, la historia de Luis y Sofía continúa siendo contada, no como un cuento mitológico de salvación heroica, sino como un recordatorio humilde de nuestro verdadero lugar en el mundo natural, no como amos, no como gobernantes, sino como parte de algo más grande, un eslabón en la cadena interminable de la vida. Y quizás ese sea el mayor legado de Sofía. No solo una lección de supervivencia para Luis, sino una lección sobre humildad y respeto para la humanidad. En la muerte de una pequeña criatura, encontramos una reflexión sobre nuestras propias vidas, frágiles, preciosas y siempre conectadas a todos los demás seres vivos en este planeta.